Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal están? Buenas tardes, buenos días. Gracias por estar en sintonía de esta transmisión. Vamos a ver qué hora es. Hora Las Vegas, Nevada. Vamos a ver qué hora es en las horas 8 de la noche en Las Vegas, Nevada. Vamos a ver qué hora es en Australia. Son las 3:11 p.m. de la tarde y bueno, acá en San Salvador son las 10:12 de la noche. Gracias por estar en sintonía. Gracias, querida Sonia, como siempre, muy amable de su parte para este generador de contenidos. Oigan, antes que nada, quisiera pedirles por favor si me ayudan a compartir la transmisión para que llegue a más personas, puesto que esta noche tengo un temón, como decimos en el ámbito periodístico. Hola Kat, ¿qué tal estás? Espero que todo bien. Tengo un temón del que vamos a hablar tomando en cuenta que mañana se conmemoran 24 años del terremoto que nos afectó el 13 de enero en El Salvador y que lamentablemente dejó mucha mortandad por la magnitud del sismo. Hoy por la mañana estuve hablando al respecto para mencionar que fue un sismo con una magnitud extraordinaria, 7.7 en la escala de Richter. Ocurrió a las 11:33 de la mañana y afectó departamentos como La Libertad y Cuscatlán, que fueron los que sufrieron los daños más severos. De igual manera y lamentablemente 800 personas fallecieron, un poquito más de 800 personas, igual hubo miles de heridos, millones de dólares en pérdidas materiales y la verdad fue muy estremecedor todo lo que vivimos ese día. Pero si eso no fue suficiente, si se recuerdan, el 13 de febrero de ese mismo año también experimentamos otro terremoto. Ese fue de 6 punto y algo, 6.6 si no estoy equivocado. Sí, 6.6. Ese tuvo su epicentro en San Vicente y agregó lamentablemente otros 315 muertos a los más de 800 que ya habían ocurrido un mes anterior. Definitivamente fue un inicio de año muy atribulado. Ese año particularmente fue estrepitoso porque además ocurrieron, sí, ¿verdad? En 2001 fueron los atentados contra las Torres Gemelas, ¿verdad? Vamos a ver, Torres Gemelas, a ver si no me falla la... Sí, en el 2001 fue. En el 2001 fue un año súper complicado. Igual ese año yo me convertí en padre por primera vez y fue, al menos para mí, un año bastante movido en materia periodística. Pero hoy quiero hablar de un personaje que lamentablemente trascendió a la historia de nuestro país como alguien que dejó más dudas, más incomodidades, más disconformidades por lo que ocurrió y que, bueno, es del conocimiento general que pasó con el desvío de dineros que le fueron atribuidos al expresidente Francisco Flores Pérez. Pero mientras tanto, quiero pedirte por favor tu amable colaboración para que me ayuden a compartir la transmisión y lleguemos a otras personas. Bueno, ese año, por cierto, es cuando se otorga por primera vez el TPS para los salvadoreños. Eso permitió que muchos compatriotas tuvieran la posibilidad de encontrar refugio en Estados Unidos para sopesar la situación, la cual a la fecha ya lleva 14 prórrogas desde aquella época y que por cierto acaba de ser prorrogado también, por lo cual es importante, creo yo, el contexto en el que estamos hablando. Así que muchísimas gracias por su amable sintonía. Comenzamos entonces. Bien, comencemos hablando de quién fue Francisco Flores.
Creo que esto es importante tenerlo en cuenta para saber en qué momento llega él a ocupar este capítulo negativo para la población salvadoreña y obviamente un golpazo político a la derecha salvadoreña, pero también en parte el inicio del declive del partido Arena en El Salvador. Francisco Flores Pérez fue un político que sirvió como presidente entre 1999 y 2004. Nació el 17 de octubre de 1959 en Santa Ana y fue conocido por su papel en la política del país y eventos controvertidos que marcaron su presidencia. Antes de ser presidente, Francisco Flores tuvo una carrera bastante destacada en el ámbito político y académico. Estudió filosofía y letras en la Universidad Francisco Gavidia y posteriormente obtuvo una maestría en ciencias políticas en la Universidad de Harvard. Fue diputado de la Asamblea Legislativa y además presidente del partido Arena, Alianza Republicana Nacionalista, antes de postularse a la presidencia. Esa presidencia, como bien estamos hablando, estuvo marcada por varios momentos significativos. En principio, los terremotos de 2001. Si se recuerdan, el 13 de enero y el 13 de febrero de ese año, nuestro país sufrió 2 terremotos devastadores que causaron miles de muertes, una destrucción masiva. Por otro lado, la respuesta que dio el gobierno de Paco Flores fue muy criticada por su lentitud y por la falta de eficacia, lo que obviamente generó descontentos entre la población. Si ya de por sí estaba golpeada la población por el tema de ambos terremotos, un momento por favor, de los saquitos entregados a alcaldes. Si bien ya estaba golpeado por la situación que había provocado ambos terremotos, se vino un terremoto político para el partido Arena que pues obviamente fue revelado casi una década después. En 2003, Taiwán hizo una donación de $10 millones a El Salvador para la reconstrucción tras los terremotos. Pero esa donación se convirtió en un punto de controversia cuando se reveló que una parte de esos fondos fueron desviados para financiar la campaña electoral del partido Arena. Esa revelación del desvío de fondos provocó evidentemente un escándalo político, porque se acusó a Francisco Flores de haber utilizado los $10 millones que brindó Taiwán para fines personales y para la campaña de su político, en lugar de destinarlo a la reconstrucción y a la ayuda humanitaria. Si se recuerdan, y ese es el nombre de esta transmisión, el origen de los saquitos, y por el cual en lugar de decirle Paquito Flores le decían Saquito Flores, es que se popularizó esa metáfora para describir la supuesta entrega de bolsas de dinero en efectivo a alcaldes municipales de esa época como parte de una estrategia de corrupción o financiamiento irregular. Ese término, saquitos, que hace juego con el diminutivo de Paquito, ganó mucha notoriedad durante investigaciones que fueron realizadas por entidades judiciales y periodísticas que vinculan a funcionarios y políticas con prácticas opacas en la distribución de recursos. Hago una pausa para saludar a nuestro querido amigo José Soto, a Sonia Gámez, a Stephanie X80, a Eli Calderón, a Silvia Ramírez, a Lobita, a Jackie Montes, no lo he considerado José Soto porque tengo las otras redes. Estoy en Facebook y en YouTube,
Pero como he mencionado, solo tengo un celular y entonces aprovecho la cuenta de TikTok para transmitir principalmente ahí. Todavía no lo he considerado, pero probablemente sí, José Soto. Bien, volviendo al origen de los saquitos, eso surgió como una alegoría directa durante las investigaciones relacionadas con el manejo de fondos públicos y la asignación de recursos provenientes de distintas fuentes, tanto internas como externas, que supuestamente nunca llegaron a ser invertidos en proyectos locales. Hola Max, hola Norbis. La práctica consistía en la entrega de sobres o bolsas de dinero a alcaldes municipales por parte de líderes políticos que se presumían orientadas a asegurar apoyo político, alianzas estratégicas o la lealtad a determinados partidos. ¿Por qué es relevante abordar este tema en este momento? Porque como ya hemos visto hace unos momentos, los 10 millones de parte del dinero que recibió Francisco Flores, cheques a su nombre, no a nombre del gobierno de El Salvador, cheques a su nombre, fueron utilizados para financiar la campaña política del Partido Arena, en lugar de asignarlo a la reconstrucción del país. Por eso es que fue investigado por los cargos de malversación de fondos y enriquecimiento ilícito, por lo cual fue puesto bajo arresto domiciliario. Es más, Paco Flores estuvo prófugo de la justicia y se entregó para enfrentar las acusaciones de malversación de fondos públicos y enriquecimiento ilícito por unos 15 millones de dólares durante su periodo presidencial, que hemos de recordar que fue entre 1999 y 2004. El día que Flores se entregó a la justicia, fue a entregarse al juzgado primero de instrucción, donde el juez Levi Citalmiro Orellana le notificó los cargos que le imputaron. Se dio a conocer en ese momento. Por eso es que el juez ordenó que el expresidente fuera puesto en arresto domiciliario. Se le acusó de peculado por 5.3 millones de dólares y de enriquecimiento ilícito por otros 10 millones de dólares que, como ya hemos conversado, provenieron de donaciones del gobierno de Taiwán. Además, fue acusado de desobediencia por no haberse presentado a una cita que le formuló en ese entonces la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa mientras investigaba el destino de la millonaria donación taiwanesa. Como si fuera poco, le embargaron bienes inmuebles, propiedades, vehículos, lanchas y cuentas bancarias. El 28 de enero fue visto en público cuando compareció ante una comisión de la Asamblea Legislativa para explicar los donativos que recibió por parte de Taiwán. Y de haber sido condenado, Flores habría sido condenado, valga la redundancia, a 23 años de prisión. Durante esa comparecencia ante la Asamblea Legislativa, en el 2014, el expresidente Paco Flores atendió durante 2 horas las preguntas de la comisión investigadora de la Asamblea Legislativa, ante la cual reveló que mientras fue presidente recibió varias veces donativos de dinero por parte del gobierno de Taiwán y que esa, entre comillas, ayuda destinada al país era como una especie de retribución por el apoyo que el gobierno de El Salvador le dio a Taipei ante las Naciones Unidas para ser reconocida como una nación independiente de China.
Dicho de otra manera, Paco Flores lo que dijo que fue una especie de bonificación por parte de Taiwán para que su gobierno ante las Naciones Unidas cabildeara para que reconocieran a Taiwán como una nación independiente de China. Ese día, sentado ahí ante los diputados de los partidos FMLN, GANA, PCN y disidentes de Arena que lo investigaban porque se desconocía el paradero de un donativo de $10 millones por parte de Taiwán para las víctimas del terremoto del 13 de enero, Flores reveló que había recibido directamente y en varias ocasiones dinero de Taipei. Es más, voy a citar parte de lo que dijo en ese momento. Durante los terremotos recibí para las víctimas de las colinas. Recibí fondos que me permitieron ayudarle a los alcaldes. Recibí dinero para sacar gente que se había quedado atrapada en la cumbre. También recibí para combatir el narcotráfico. Luego para combatir los secuestros. Y así, Paco Flores enumeró todos los destinos que tuvieron los millones que recibió por parte de Taipei. Pero eso sí, nunca dijo los montos de los donativos que recibió en cada ocasión. Los diputados le insistieron en preguntarle, en especial por los 10 millones que desembolsados en 2001 jamás llegaron a su presunto destino, que era el Instituto Libertad y Progreso. Esa institución fue creada para otorgar títulos de propiedad. Además, en ese contexto, el expresidente Mauricio Funes, ahora ciudadano nicaragüense, aseguró que ese donativo de los $10 millones hizo un recorrido por varios bancos de Estados Unidos, Costa Rica y Bahamas, y que nunca ingresó a las arcas del Estado. Es decir, ese dinero jamás llegó al fondo de la nación. Además, Flores insistió en que él siempre se ocupó de que los fondos llegaran a sus destinatarios y dijo, una forma de hacer llegar la ayuda era en saquitos de dinero. De ahí el apodo de Saquito Flores, que coincide con el diminutivo de Paquito Flores, porque antes de ese escándalo se le decía popularmente Paquito Flores, pero luego del escándalo le quedó a la medida el apodo de Saquito Flores, algo que él mismo mencionó ante la comisión investigadora. Reitero, le dijo a los diputados que, y abro comillas, una forma de hacer llegar la ayuda era en saquitos de dinero. Y de ahí es donde nace el seudónimo que tuvo por mucho tiempo. Después de que la comisión escuchó a Paco Flores, también recibió a exfuncionarios de ese gobierno. Y bueno, lo que ellos dijeron fue que la ayuda para las víctimas de las colinas llevó por la vía ordinaria. Es decir, fue canalizado por Relaciones Exteriores y expuesto a los controles usuales del Ministerio de Hacienda y de la Corte de Cuentas. Por su parte, Paco Flores rechazó los señalamientos de presunta corrupción y aseguró que hasta donde él sabía, ni la Fiscalía lo investigaba, ni en Estados Unidos o en algún otro lugar se había emitido un reporte de operación sospechosa. El ROS. ¿Se acuerdan que Huicho Funes, él hablaba mucho acerca del ROS? ROS. Eso es el reporte de operación sospechosa. Y que él destapó el ROS y que eso fue lo que permitió llevar ante la Asamblea Legislativa a Paco Flores. ¿Se acuerdan de eso? O eran muy jóvenes todavía cuando ocurrió esto hace 10 años.
Bueno, ese reporte es un informe que los sistemas financieros elaboran cuando alguien hace una transacción financiera en grandes cantidades, como la que se le imputa que malversó Paco Flores, es decir, 10 millones de dólares. A diferencia de lo que Paco Flores dijo, en la fiscalía, que tenía un expediente abierto, investigó al expresidente por corrupción política. Y eso lo dijo a mediados de 2013 a una oficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Esa oficina, el Financial Crimes Enforcement Network, o FinCEN, respondió en el 2013 a la fiscalía que efectivamente había un ROS emitido por el International Bank of Miami debido al donativo de los 10 millones de dólares, aunque la fiscalía en ese último caso no precisó si el donativo fue a parar a la cuenta de Flores. Paco Flores enumeró 4 ocasiones en las cuales recibió dinero en concepto de ayuda por parte del presidente de Taiwán. La primera, para la emergencia después de los terremotos de 2001. La segunda, para combatir la ola de secuestros que ocurrió entre 2002 y 2003. La tercera, para combatir el crimen organizado y el narcotráfico. Y la cuarta, para combatir las pandillas y el crimen organizado. Pero en ninguno de esos casos, Paco Flores detalló el monto recibido, ni la fecha en que lo recibió, ni el destinatario final. Él insistió en que no sabía de dónde se había sacado que el donativo que él recibió era únicamente 10 millones de dólares. Incluso llegó a decir que no podía identificar a los destinatarios porque los pondría en un gran riesgo, dada la situación de inseguridad en el país. Una vez, según dijo Flores, recibió el dinero cuando aún no estaba al frente del Ejecutivo ni era funcionario público. Una vez, imagínate, Paco Flores recibió dinero de Taiwán, incluso sin antes ser presidente, incluso sin siquiera ser funcionario público. Estás viendo la magnitud de la situación por parte del involucramiento de Paco Flores. Por ejemplo, en 1998, ante la emergencia del huracán Mitch, ahí quedó. Flores había renunciado a la presidencia de la Asamblea Legislativa que ostentaba como diputado de Arena y, bueno, empezó a buscar la candidatura presidencial por su partido, o sea, Arena. En eso, pues obviamente, ocurrió la emergencia por el huracán y, de nuevo, llegaron las manos dadivosas de Taiwán para que enfrentara la emergencia. Igual, Flores nunca dijo cuánto fue lo que recibió. Paco Flores también dio a conocer que el piso que él recibía de Taiwán nunca, pero nunca entró a ninguna cuenta oficial, ni al Ministerio de Hacienda, tampoco nombró a ninguno de sus ministros ni a sus funcionarios públicos para que le dieran seguimiento, porque porque no había nadie capacitado para administrar dichos fondos y para utilizarlos para resolver los problemas por los que habían sido gestionados. Estas son palabras textuales de Paco Flores ante la Comisión de la Asamblea Legislativa en 2014. Este tipo de cosas no las puede ver un ministro. ¿Qué tal eso? ¿Qué tal eso? O sea que el ministro de Hacienda que tenía en ese momento, para él era inoperante, incapaz. O, por ejemplo, el ministro de Seguridad que tenía en esa época, según lo que él menciona, completamente incapaz.
Cito de nuevo las palabras de Paco Flores. Ese tipo de cosas no las puede ver un ministro. ¿Qué tal? En relación con el dinero que recibió para combatir las pandillas y el crimen organizado. Pero eso sí, todas las ayudas que él mismo operaba o gestionaba, venían con su nombre. Los cheques venían con su nombre. En ese momento, yo creí que ya se había dormido Chucho. ¡Shh! ¡Cállense! ¿Sí? Según Flores, el Estado salvadoreño tenía privilegios de cooperación con Taiwán, que era el que hacía las donaciones y que no requirieran de ningún convenio ni ningún protocolo, sino que él recibía una cita con el presidente taiwanés y viajaba a Taipei y después de haber regresado a El Salvador, el embajador de la época en El Salvador lo llamaba para comentarle que le tenía algo. Obviamente estamos hablando de La Plata, ¿verdad? Cito las palabras textuales de Paco Flores ante la comisión. Abro comillas. El embajador me decía, aquí le manda el presidente de Taiwán. Cierro comillas. Le dijo Paco Flores a los diputados. Incluso afirmó que no había testigos y que todo lo hacían a puerta cerrada. Fíjense que es bien interesante que durante esa audiencia no había presencia de diputados, del PDC, del CD, porque argumentaron que no formarían parte de esa comisión, o sea, los de Arena, porque para ellos era un asunto de enfoque electoral. Aunque el CD apoyó la creación de la comisión, pero como solo tenía un diputado, no podía participar en esas audiencias. Esa reunión ocurrió ocurrió a tan solo 26 días para que los salvadoreños acudieran a elegir el presidente de 2014 a 2019. Paco Flores también reveló cómo ocurría la cooperación internacional que él tildó de privilegiado. Sí, palabra textual de él, privilegiado, que tuvo tanto con el presidente Lee Teng-hui y Chen Shui-bian. Paco Flores también dijo que ese beneficio lo obtuvo el país porque en los foros internacionales, en especial de la ONU, apoyó la pretensión de que Taiwán se convirtiera en una nación soberana e independiente de la República Popular China. O sea, dicho de otra manera, recibía plata por parte de Taiwán porque le estaba ayudando para alcanzar la independencia, Taiwán. Ese día Paco Flores llegó a las 10:20 de la mañana. Llegó en una Land Cruiser, un saco gris oscuro, corbata clara, zapatos negros. Descendió del carro, llevaba una Mac, una laptop. Sus ojos le brillaban como si alguien estuviera a punto de llorar. Compartió que estaba afectado por una gripe y que en el asiento del vehículo, de la Land Cruiser, dejó las gotas para los ojos que acababa de aplicarse. Aunque se sonreía con los periodistas,
les pidió que se calmaran. Y dijo esto, abro comillas: pese a que la comisión es ilegal, he decidido venir para responder las preguntas de los diputados, pues creo que hay que hacerlo por respeto a los ciudadanos salvadoreños, fue lo primero que dijo Paco Flores. Después ensayó lo mismo que dijo ante los diputados que lo estaban investigando. Y abro comillas: no he contestado los señalamientos que Funes ha hecho en los medios porque él ha dado 5 versiones de lo mismo y entonces yo no sabía a qué contestar. Funes tiene problemas para controlar sus sentimientos y ataca a todo mundo. Cierro comillas, palabras textuales de Paco Flores. Después dijo que nada más de contestar las preguntas de los diputados, estaría dispuesto a contestar más preguntas por parte de los periodistas. Antes de esa audiencia, el fiscal Luis Martínez, que por cierto está purgando prisión, dijo que la comisión especial de la Asamblea era inconstitucional, porque la Fiscalía era la única que tenía la atribución de investigar a Paco Flores. Pero, si bien es cierto, la Asamblea Legislativa sí está facultada por la Constitución de la República para crear comisiones investigadoras. Y eso lo vimos, si se recuerdan, en la legislatura pasada. Llegaron para investigar la comisión de desvío de fondos para ONG, ¿se recuerdan? El artículo 131 establece que la Asamblea Legislativa puede crear equipos de investigación para investigar asuntos de interés nacional, y ese fue el sustento por los cuales incluso hasta el expresidente Antonio Saca y Elmer Charlet fueron sacados de prisión para rendir cuentas ante la Asamblea Legislativa. Aunque la llegada de Flores fue la sorpresa para muchos diputados, Guillermo Gallegos dijo que estaba escéptico. Y bueno, en ese momento dijo que ni sabían si iba a llegar y que dejara la soberbia y la prepotencia que siempre lo ha caracterizado. Le llamó soberbio y prepotente, porque dijo que pues tenía que aclarar la malversación de esos 10 millones de dólares. En cambio, Francisco Merino, diputado del PCN y presidente de la Comisión Especial, tampoco pensaba que Flores y sus ministros llegarían a la comisión. Merino, de hecho, inició la sesión a las 10 de la mañana, con unos minutos más tarde, pero convencido de que Paco Flores no iba a llegar. Y hasta ese momento el único que había anunciado su ausencia fue Juan José Dabud. Él fue exsecretario técnico de la presidencia de Paco Flores y también fue exministro de fue ministro de Hacienda en ese gobierno. Pero lo más sorprendente para Francisco Merino fue que a las 10:30 uno de los asistentes le dijo que Flores ya había llegado, pero que estaba entretenido atendiendo a la marabunta de periodistas que lo habían rodeado. En ese ínterin, Paco Flores se quejó ante los diputados de la ilegalidad de la comisión, aunque juró decir toda la verdad cuando Chico Merino le tomó el juramento. Luego preguntó cuánto tiempo tenía para hacer una exposición primera del tema.
Y bueno, le dijeron que todo el que él necesitara. Cuando Paco Flores comenzó a hablar, los rostros de algunos diputados se desencajaron un poquitín, ¿verdad? Paco Flores dijo, contando la historia del origen de Taiwán. Se abrió un conflicto internacional, por lo que la pregunta era si existía una China o dos Chinas, era un conflicto mundial, había dos países, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, en ese momento, Paco Flores dio a conocer que ese había sido el secreto de la cooperación taiwanesa durante él fue presidente. Era una forma muy peculiar de cooperación en el periodo presidencial, y abro comillas, era una forma muy peculiar de cooperación en mi periodo presidencial, era el único país que lo hacía, que era el que el gobierno de Taiwán a través de su presidente le entregaba fondos directos a aquellos mandatarios, gobiernos, fundaciones, organizaciones políticas que estaban de acuerdo en apoyar a Taiwán a través de su independencia. De esa forma de cooperación esa forma de cooperación es la que nos tiene aquí sentados, cierro comillas, dijo Paco Flores. Flores creyó que haber recibido ese pisto a cambio de apoyar siempre que pudo a Taiwán en los foros internacionales o en la ONU, para él no había ninguna irregularidad o conflicto de intereses. Y abro comillas, el gobierno de Taiwán jamás me sobornó, jamás me dio dinero mal habido, siempre fue dinero para el beneficio de los salvadoreños, cierro comillas, le dijo a la masa de periodistas que lo abordaron. ¿Cuántos cheques recibió? Fue entonces... Ahora, la pregunta que siempre hubo fue, ¿cuántos cheques recibió? Fue entonces cuando detalló que había recibido para las víctimas del terremoto del 13 de enero de 2001, para los alcaldes, y que nunca nadie fiscalizó esos fondos. Por eso le echó la culpa a la burocracia de entonces, porque como no permitían agilizar la entrega de fondos para atender emergencias como la de los terremotos, para cuando pidió el dinero al presidente Chen Shui-bian, que también fue encarcelado por un caso de corrupción, y ese dinero sería para combatir los secuestros en 2002, Paco Flores dijo que prefirió que no quedara huella de todo el dinero que oficiales de la Policía Nacional Civil entregaron a los delincuentes que fueron convertidos en informantes. Oíste, qué joya esa, ¿verdad? Qué joya. Paco Flores prefirió que no quedara ningún rastro de todo el dinero que los oficiales de la Policía Nacional Civil entregaron en aquella época a los delincuentes que fueron convertidos en informantes. Chulada. Y abro comillas, ¿cómo haces con una operación del narcotráfico para tener facturas? Preguntó de forma retórica a los periodistas. Cuando llegó el momento de hacer las preguntas por parte de los diputados, Chico Merino, que fue expresidente de la República de 1989 a 1994 por el Partido Arena, dijo, abro comillas, en aras de la claridad de esta presentación, quizás primero habría que conocer las cifras de esa ayuda recibida, y lo otro sería, presidente, ya no era presidente, sino expresidente, pero él lo llamó presidente, es que si bien esa modalidad fue válida para Taiwán, ¿cómo quedan las leyes salvadoreñas?, le preguntó Chico Merino, sin darse cuenta de que le había cambiado el título al expresidente Paco Flores.
Paco Flores respondió con evasivas y con eso marcó el ritmo de sus participaciones ante dicha comisión, que la integraban 7 diputados que lo estaban escuchando. Palabras como, abro comillas, estimo, no recuerdo, fueron varios millones de dólares, no recuerdo. Me extrañaría que fueran menos de 15 millones de dólares los que recibí en ayuda. Fueron parte de las manifestaciones que durante la comisión, la comparecencia entre la comisión, marcaron el ritmo de lo que respondía. Después vinieron preguntas específicas sobre la denuncia que hizo Huicho Funes sobre los 10 millones de dólares. Abro comillas. A ver, diputado, ¿me ayuda? ¿Usted sabe que existe un cheque de 4 millones? Uno de 1 y uno de 5. ¿Dónde están? ¿Me puede dar evidencia? Increpó Paco Flores a Antonio Echeverría, quien era diputado del FMLN. Paco Flores hizo una lista de rubros en los que su gobierno invirtió después de los terremotos. Eso sí, aclaró que 5 millones que recibió para atender la emergencia de Los Colinas y que los recibió bajo el mismo método, entre comillas, privilegiado de cooperación. O sea, nunca hubo control. Al parecer, Flores ignoraba que solo unos minutos después de su participación ante la Comisión de Diputados, Aldo Parducci, su secretario privado en la presidencia, diría lo contrario, que los 5 millones para atender a las víctimas de la luz que soterró a cientos de residentes de Las Colinas habían sido recibidos por el gobierno de El Salvador bajo el método habitual de cooperación, o sea, a través de relaciones exteriores y con cuentas bajo la observación del Ministerio de Hacienda y la Corte de Cuentas. Por ejemplo, en esa época, María Eugenia Brizuela era canciller de la República. Ella dijo lo mismo que Mario Echeverría. Incluso dijo que era capaz de reconstruir los datos de todas las donaciones que tuvo en sus manos. Eso si hubiera sido necesario. La diputada Claudia Ramírez, que era para entonces ya no pertenecía al partido Arena y que era parte de la bancada Unidos por El Salvador, le dejó ir el sablazo a Paco Flores como, en principio, era el principal funcionario de El Salvador. ¿Y cómo fue posible, le preguntó la diputada exarenera, que participara de un mecanismo tan, pero tan oscuro para manejar los fondos que eran destinados para la ayuda del terremoto, para las víctimas del terremoto? Ramírez en ese momento incluyó el tema del entonces del ROS, que ya habíamos hablado, del que había hablado en muchas ocasiones el Mauricio Funes, Huicho Funes. Pero Flores le quitó la palabra y le dice, diputada, abro comillas, diputada, ¿usted conoce el ROS? No yo. ¿Qué dice el ROS? Le soltó Paco Flores. Y continuó. Alguien que me diga qué tiene el ROS. Paco Flores insistió una y otra vez en que un especialista que había sido citado por la revista Foreign Policy había concluido que el ROS que había estado circulando en los medios de comunicación eran datos maquillados. Con lo cual, pues, se demostraba que cuando
Huicho Funes lo mencionaba en sus intervenciones radiales, lo hacía solamente para afectar políticamente al Partido Arena. Eso es lo que consideró Paco Flores, porque sabía que Paco Flores era el principal asesor de la campaña de Norman Quijano, que por cierto anda huyendo también. Anda huyendo. Pero Flores fue más allá. Retó a toda la comisión a que le demostraran o explicaran qué era lo que decía el ROS del que tanto hablaba Funes. Ninguno le hizo caso. Ese documento ese tipo de documentos está protegido por normas de confidencialidad bastante estrictas a escala internacional. Y si alguien llega a obtener una copia de un documento de ese tipo, incluso puede ser acusado de un delito. Pero ninguno de los diputados de la comisión se atribuyó dicha responsabilidad. En ese mismo participación de los diputados hacia Paco Flores, Benito Lara del FMLN fue el que, híjole mano, con más insistencia quiso aniquilar la defensa de Paco Flores. Abro comillas. Hasta ahora nadie ha negado que ese ROS que ha salido en los medios es falso. Cierro comillas. Comenzó su alocución. Y Flores le dijo lo mismo, que el ROS tenía información maquillada. Después, más adelante, Lara le pregunta nuevamente a Paco Flores, abro comillas, ¿cuántas donaciones recibió de Taiwán? Pero, como ya vimos hace un momento, Flores siempre fue evasivo. Abro comillas, pregunte a Taiwán. Ellos de seguro tienen un registro detallado de todo lo que han donado. Pero Lara no se quedó callado y le dice, abro comillas, ¿cómo se materializó esa ayuda económica? Si eran cheques o en algún endoso tuvo que haber, le dijo a Paco Flores. Y este simplemente dijo sí. Y ya no se habló más al respecto. La última en hacer preguntas fue la diputada Claudia Ramírez. Abro comillas. No había persona alguna que controlara el uso de sus fondos, de esos fondos. Y Paco Flores, despreocupado, respondió no. Y así, Chico Merino cerró la sesión, dio por cerrada la sesión. Luego, un poco más tarde, cuando ya Paco Flores no estaba en la Asamblea Legislativa, los diputados soltaron, ¿verdad? Y empezaron a decir que les hizo falta preguntar más sobre otras cosas, que no dejó de sonreír, que tomaba sorbitos de café y luego tomaba sorbitos de agua. Y así fue la interpelación más bien dicho, la participación de Paco Flores en la comisión de investigación que lo llevó a la Asamblea Legislativa. Así es como nace el apodo de los Saquitos, de Saquito Flores. Y luego, después de la intervención ante la Asamblea Legislativa, específicamente el 30 de enero de 2016,
se dio a conocer que Paco Flores había fallecido a los 56 años mientras estaba en arresto domiciliario, enfrentando cargos de corrupción. Su muerte ocurrió antes de que se resolviera el caso judicial en su contra. Dejó más preguntas que respuestas sobre el manejo de los fondos por parte de Taiwán durante su presidencia. Y lamentablemente, a la fecha, no se hizo justicia. Mañana se conmemoran 24 años del terremoto que golpeó a nuestra nación y que lamentablemente cobró muchas vidas, muchas vidas. Dejó gravemente afectado la economía del país, muchos daños infraestructurales. Y afectaron mucho la reconstrucción después del terremoto. Por lo cual, con esto doy por terminada la transmisión sobre los saquitos de Paco Flores. Gracias por su amable sintonía. Buenas noches.